¿Qué es lo que hace que en una pintura un paisaje se sienta grande, majestuoso e imponente? ¿Acaso es la iluminación, la profundidad, el realismo? Acompáñame en este video, te voy a contar de mi experiencia al haber hecho la pintura más grande que he hecho y en la que más tiempo le he invertido, y vamos a tratar de encontrar el porqué. Esta gran pintura comenzó con esta pequeña pintura al aire libre. A la mitad del proceso de la pintura grande, tuve varios bloqueos creativos que duraron meses. Después, para desempolvarme y recuperar la inspiración, pinté una de estas fantasmagóricas suculentas. Un elemento que crece en este lugar y que juega un papel muy importante en mi obra final. Además, te cuento cómo analizar y estudiar a 3 de mis artistas favoritos que me ayudaron a superar estos bloqueos creativos, crecer como artista y finalmente terminar la obra y superar este gran reto. Hola, mi nombre es Isaac Puig. Si esta es tu primera vez en el canal, bienvenido. Este video es parte de una serie enfocada en Baja California, el estado donde vivo. Por el momento, después de este video, esta serie se va a poner en pausa. Si te quedas al final del video, te voy a revelar en qué país continúa la siguiente serie. Este plein air lo hice en Alicitos, Baja California. De hecho, puedes ver este short que fue del día que pinté, aproximadamente hace un año. Esos puntitos que se ven a lo lejos son suculentas. Y es de las primeras cosas que llamaron mi atención en este lugar. Esa cantidad de suculentas en las paredes de estos riscos me parecen algo muy único de la zona. Algo que tenía que plasmar en una pintura, o por lo menos que fuera parte de una pintura que quería hacer. Después de pintar este pequeño plein air, comencé a preguntarme cómo podría subir nivel para la siguiente pintura. Se me ocurrió que tal vez si pintaba más grande y en óleo se podría ver más profesional. Con esta nueva pintura decidí explorar esta creencia y también decidí pintar más grande para poder meter todo ese detalle y toda esa magnitud que existía en este lugar. Comencé la pintura con un boceto en imprimatura o underpainting, como le llaman en inglés. Me basé en el pequeño plein air que ya les había mostrado y fotos que tomé ese día, para así poder incluir más detalle como la vegetación, que era muy verde, ya que era primavera y justo acababa de pasar la temporada de lluvias. De hecho, cuando tomé las fotos fue después de que hice el plein air, entonces el sol ya había bajado más en el horizonte y los colores habían cambiado. A lo lejos en el horizonte se creaba una gradiente que iba desde naranjas, verdes y se transportaba a través de la distancia y se iba convirtiendo en azules, morados hacia el horizonte. Había muchísima información. Después de haber comenzado con la pintura, todo comenzó fluyendo súper bien. Después de varias horas de pintura, o creo que fueron días, llegó la frustración. Y con la frustración llegó el bloqueo creativo. Es justo donde no queremos llegar como artistas. La pintura no se veía como yo la veía en mi cabeza. No tenía la profundidad y la grandeza que yo había imaginado y quería poner en la pintura. Aparentemente tenía los colores correctos, por lo menos eso yo creía, pero algo no estaba bien. Mi instinto me decía que tenía que llevarla por otro lado. Por lo general, cuando me frustro, dejo mis obras para otro día, las medito, las veo a través de los días mientras estoy pintando otras cosas, pero con esta duró bastante más. Primero fueron unos días, después fueron meses, y esos meses se terminaron convirtiendo hasta en un año. Lo peor es que la pintura seguía montada en el estudio en donde se suponía que tenía que seguirla trabajando, y era horrible porque yo sentía que la pintura me estaba viendo y me cuestionaba: ¿cuándo vas a seguir conmigo? Pasaron más proyectos, hicimos más videos, más plein airs, y la pintura seguía ahí. Ninguno de estos proyectos que hice en el Inter era tan grande y tan ambicioso como esta pintura. Cada vez que la veía me imaginaba qué le iba a agregar, qué le iba a modificar, cómo podía llevarla para otro lugar, y siempre me preguntaba cómo puedo dejar de procrastinar y retomarla. Cada vez que pasaba el tiempo se convertía más en un pesar de que no sabía cómo volverla a retomar. Habiendo pasado un año, unos amigos me invitaron a una exposición en grupo, en donde cada artista llevaría una sola pintura a la exposición. Éramos alrededor de 10 artistas y la exposición sería en un café. Y casualmente, el máximo tamaño permitido para esta exposición eran 24 pulgadas o 60 centímetros, que era exactamente el tamaño de mi obra. Este era el empujón que necesitaba para continuar esta obra. Ya habían pasado meses. Yo siento que había crecido como artista, ya que había pintado bastante en estos meses, en este año. Esa nueva experiencia que yo había ganado se transformaría en herramientas a mi disposición. Para regresar al flow de la pintura y del momento, me pareció una idea perfecta pintar una de las suculentas que existen en este lugar. Y no solo eso, para la exposición nos habían pedido hacer unas stickers, así que yo usaría esta pintura de la suculenta
para crear estas stickers y poder vender las stickers. La obra también iba a estar a la venta. Aparte de la práctica que ya había ganado a través de estos meses, es importante estudiar otros artistas y analizarlos. Entre estos artistas que busqué para inspirarme y mejorar y estudiar un poco de ellos están tres: José María Velasco, Kazuo Oga y James Gurney. José María Velasco, pintor paisajista mexicano del siglo XIX. Muchos en México lo van a conocer. Probablemente es el paisajista más famoso de México. Sus obras son de gran tamaño, son muy grandes y tienen un detalle científico ilustrativo brutal. Estas pinturas me encantan porque te hablan de otros tiempos que ya fueron, te transportan a un pasado que ya no existe y solo podemos visitar a través de esas pinturas. La desventaja de este nivel de detalle es que se puede perder un poco el sentimiento de la pintura. De él en mi pintura, lo que quise agregar fue ese gran nivel de detalle en la parte de enfrente, el foreground, como le llaman en inglés, porque tanto detalle en el foreground que se va transportando a la parte de atrás suma en la narrativa al contarnos toda la flora del lugar y cómo la flora va continuando hacia atrás. Nosotros ya no vemos la flora en la parte de atrás porque no puedes pintar algo tan chiquito, pero viendo la flora que está en la parte de enfrente, sabemos que esa flora va a estar presente en todo el paisaje masivo y en la profundidad de este paisaje. De lo que estudié de José María Velasco fue que cuando fui al Museo de la Ciudad de México, había pinturas muy grandes y yo les tomé fotos. En internet es difícil encontrar estas fotos de gran calidad, pero yo estudié un poco esas fotos y también leí un poco de qué es lo que hacía especial sus pinturas. Kazuo Oga es director de arte y artista de fondos japonés. Él sigue vivo y es un señor grande. Probablemente no lo ubicas por nombre, pero te aseguro que has visto su trabajo. Él es uno de los pintores de fondos más famosos de Japón, tal vez el más famoso, ya que él es el que pinta la gran mayoría de los fondos de Estudio Ghibli. Kazuo, en mi opinión, es de los mejores artistas de fondo de la historia del anime. Es increíble su trabajo y mucha gente le atribuye la fama de Estudio Ghibli nada más a Hayao Miyazaki, pero mucho de lo que llena estos mundos son los fondos, porque los fondos crean una historia narrativa en la que uno se incorpora. Su trabajo es sumamente emocional, bastante saturado y bastante nostálgico. Algo que me encanta de su trabajo es el poder narrativo que cada uno de los fondos que pinta tiene. Estos fondos no están pintados para hacer obras de arte. Sin embargo, si uno le quita los personajes, son obras de arte. Es increíble el nivel de detalle y de composición narrativa que tienen. No solo eso, tienen un sentimiento de nostalgia que nos llevan a un lugar que nos hace sentir que es familiar a pesar de que nunca hemos estado ahí. Y eso es exactamente lo que yo tenía que aprender Kazuo Oga en esta pintura. Al ser yo tan fan de él, tengo un par de libros. Este libro de Kazuo Oga es increíble, me encanta. Tengo también, en uno de mis viajes a Japón, compré este pequeño libro que la verdad, ambos libros están en japonés, entonces tengo que usar el celular y traducirlos si quiero entender lo que dicen, pero con las puras imágenes creo que es suficiente para estudiarlo. También tengo este otro libro, no es totalmente de Kazuo Oga, pero es de las personas que pintan los fondos en Estudio Ghibli, entonces vienen muchas ilustraciones también de Kazuo Oga. En conclusión, lo que utilicé de Kazuo Oga en mi obra fue esa sucesión de elementos para crear una composición narrativa. ¿A qué me refiero con eso? La pintura que yo hice, si tú fueras al lugar, algunas cosas no están como yo las pinté. Las reacomodé. Un ejemplo de esto es las islas del fondo y las nubes no estaban así cuando yo estaba allá y decidí ponerlas así porque le sumaba un poco más a la composición. Unas las aplasté más, otras las alargué, fui moviendo. Todo para que la composición narrativa tuviera más congruencia con lo que yo quería transmitir. Y transmitir esta nostalgia que Kazuo me transmite a mí y yo quería que mi obra también transmitiera eso al espectador. Y finalmente, James Gurney, pintor y autor estadounidense, conocido por su serie de libros Dinotopia y también sus libros instruccionales que creo que son de los mejores para color y para temas imaginativos. James Gurney se ha convertido en uno de mis artistas favoritos a lo largo de este tiempo y que más me han influenciado. Me encanta su filosofía, su versatilidad e incluso su técnica. De hecho, gracias a él empecé a pintar bastante con gouache en plein air. Yo no conocía tanto el gouache hasta que comencé a ver el canal de James Gurney. Admiro mucho que James Gurney, con la edad que tiene, es una persona sumamente creativa. Incluso tiene un canal de YouTube que te lo dejo en la descripción. Aparte de este lado muy técnico, también tiene un lado muy
imaginativo donde crea mundos y lugares que no existen con un lujo de detalle increíble. Esto también se puede admirar en sus libros como Dinotopia. Otra cosa que recomiendo muchísimo de él, sobre todo a mis alumnos, es de los primeros libros que más sugiero que compren. Son sus libros instruccionales de color y de realismo imaginario. La verdad, siento que no hay nada como ellos. Son estos dos libros. Este de color y luz. Siempre que tengo una duda de color y luz, regreso a este libro. Y este otro libro que me encanta, Realismo Imaginario. Son libros buenísimos, los pueden encontrar en Amazon, probablemente en cualquier país, están traducidos al español. Súper recomendados. De hecho, a James Gurney tuve el gran honor de conocerlo en una exposición que se llama Lightbox en Pasadena, cerca de Los Ángeles. Incluso le compré, ya tenía el libro de Luz y Color, y lo volví a comprar solo para tener su firma. Miren qué chulada de firma. Esta es una de las grandes joyas que tengo en el estudio, para que vean cómo admiro a James Gurney y cómo ha influenciado mi trabajo. De James Gurney, lo que más me ayudó para esta pintura, y siento que tal vez de estos tres artistas, gracias a sus libros instruccionales, fue el que más me terminó ayudando a poder entender la relación del color y de estos colores lejanos. Sobre todo este capítulo de creando máscaras de Gamut. Fíjense. Esto fue lo que más me ayudó a solucionar ese problema donde la iluminación lejana no hacía clic. Gracias a James Gurney y este libro de Luz y Color, pude entender cómo solucionar ese color al fondo y lograr que con colores sutiles en la parte de enfrente y colores magentuosos en la parte de atrás, los colores de enfrente sutiles se vieran más vivos. O sea, no eran colores tan saturados, pero al ser colores sutiles y atrás tener colores contrarios, lográbamos que esos colores sutiles cobraran más vida. Y eso es lo que acerca una pintura más al realismo. Si te gustaría que te hablara más de estos libros, como el de Kazuo Oga o el de Luz y Color de James Gurney, déjamelo saber en los comentarios. También, si quieres conocer de otros artistas, suscríbete, porque siempre menciono diferentes artistas en este canal y cómo me han ayudado en mi proceso creativo. Ahora, ¿qué tienen en común estos tres artistas? ¿Qué fue lo que aprendí de ellos y en qué me ayudarían a progresar en esta obra? No fue el realismo de José María Velasco o la composición de Kazuo Oga o el color de James Gurney. Más allá de estos elementos, hay algo que es muy difícil explicar con palabras. Una esencia que se transmite por el canal visual y así lograr que el espectador se sienta parte de la historia y a través de esta pintura sienta que está viendo por una ventana hacia otro lugar, ya sea un lugar que existió, uno que existirá o uno que existe. O tal vez algún lugar que ya ha estado pero ha olvidado. Analizar esos tres artistas y estudiarlos me generaron nuevas herramientas que yo no tenía. Estas herramientas me sirvieron para poder bloquear con esos bloqueos creativos. La gente tiende a pensar que los bloqueos creativos vienen por la falta de creatividad, pero en mi experiencia y en mi opinión, esos bloqueos creativos se pueden eliminar con la práctica, generando nuevas herramientas, estudiando nuevos conceptos y todos los días trabajando, aunque no lo sintamos, tenemos que seguir trabajando. Y solo así, con estas nuevas herramientas a nuestra disposición, vamos a crecer como artistas y vamos a poder superar estos retos. Al superar estos retos creativos, es cuando crecemos como artistas y nos terminamos convirtiendo en profesionales. La técnica es igual a la práctica. La práctica es igual a la disciplina. La disciplina es igual a practicar y trabajar todos los días. Y eso es para cualquier cosa en la que nos querramos ser expertos, no solo para la pintura. De hecho, a lo largo de mi carrera artística me he dado cuenta que la constancia es mucho más poderosa que el talento. El talento al final del día es efímero y ilusorio también. No hay una sola respuesta o elemento que hagan que una pintura se sienta masiva e imponente. El tamaño, la composición, la narrativa son elementos que generan presencia cuando se usan de manera correcta. Por ejemplo, si una pintura abarca toda una pared, por supuesto que va a ayudar con esto, pero no es eso lo que la hace grande y que quede en ti. Solamente una obra maestra mantiene tu atención y se queda contigo. Es permanente.
Un paisaje se siente imponente, no por lo que representa, sino por lo que despierta en ti. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más aventuras como esta. La serie Baja California, esta serie que ya llevo un tiempo realizando, se va a poner en pausa, porque se viene una gran aventura del otro lado del mar, en un país del que probablemente ya has escuchado, Japón.